La idea es esta. Soy la doctora Beatriz Cinta del Hospital Hipólito Unanue. Se me ha encargado a mí de hablarles sobre enfermedades virales de la piel. En cuanto a enfermedades, sé que todavía no han tenido la primera clase todavía ustedes, ¿no? No. Ustedes en el tema de dermatología ustedes van a ver muchas enfermedades en las cuales van a dañar alguna parte de la estructura de la piel, ¿de acuerdo? Dentro de las enfermedades infecciosas tenemos las enfermedades virales, bacterianas, micóticas y muchas enfermedades que vamos a revisar, probablemente los colegas que me anteceden. La primera patología que vamos a ver son las enfermedades virales. Dentro de las enfermedades virales les vamos a mencionar las que generalmente o las que tienen una morbilidad bastante importante en cuanto a lo que es la patología bucal. Dentro de el virus que tenemos con mayor patología es el virus herpes. El virus herpes humano, como le señalamos ahí, es de la familia Herpesviridae. Las características de este virus son un virus bastante particular, ya que tiene una cadena, doble cadena de DNA lineal. Es un virus bastante importante en muchas enfermedades, ya que tiene un genoma envuelto en una cápsula icosaédrica regular, como le vamos a mencionar en un esquema, y tiene un manto de proyecciones de glicoproteínas de 150 a 250 nanometros. Esta es la estructura en una forma de esquema de cómo este virus tiene cierta disposición, ¿no? Que le da ciertas particularidades. El núcleo de DNA tiene una capa protectora por este virus y teniendo una cubierta en la cual tiene ciertos puntos de contactos dado por ciertas glicoproteínas que me van a dar buena parte de la respuesta inmunológica que yo tenga en este virus. Cuando hablamos de virus herpes humano, tenemos que saber que los virus herpes que agreden al ser humano, a diferencia de otros virus que afectan a otros tipos de seres vivos, tenemos 8 serotipos de virus herpes, dentro de los cuales se les voy a mencionar, como ustedes ven, el virus herpes 1, que es el virus que me va a llamarse también virus herpes simple 1, el virus herpes simple 1, el virus herpes humano 2, herpes simple humano 2, que antiguamente se llamaba el foro labial, y al 2 que se le llamaba genital, pero como vamos a revisar más adelante, pues esta nomenclatura ya no se utiliza actualmente. Tenemos al virus herpes humano 3, que es el virus que causa las dos enfermedades o las dos formas o estadios de la enfermedad, que es la varicela zoster. El virus herpes humano, que es el virus Epstein-Barr. El virus 5, herpes virus 5, que es el citomegalovirus, que lo verán en otros puntos de su revisión de medicina. El virus herpes humano 6, el virus herpes humano 7 y el virus herpes humano 8. La característica de estos virus herpes es que se van a replicar utilizando el núcleo de la célula huésped, en este caso la parte de piel, ¿no? La epidermis de la piel. Existe un efecto llamado citopático, en el cual se van a formar unas vesículas en las membranas, ¿no? del tejido humano, un efecto citopático que nosotros lo vamos a ver cuando realizamos una biopsia de este tipo de infecciones en la piel, un efecto bastante característico. En todos los virus es igual, yo no puedo diferenciar en una biopsia si es el virus pues, humano 1, el virus herpes 2, simplemente todos los virus herpes tienen un efecto similar. Tiene una afinidad, como ustedes verán, por el tejido nervioso y las células derivadas del ectodermo. Ustedes, tal vez en la primera clase me parece que ustedes van a revisar tanto la estructura como la embriología de la piel. La piel, pues, como ustedes le van a revisar, pues, tiene estructuras que van a derivar embriológicamente del ectodermo, de la misma zona de donde va a derivar también las células nerviosas. Por tanto, pues tenemos ciertas patologías que van a tanto afectar a la piel como al sistema nervioso central o a las células del sistema nervioso. Por tanto, este virus tiene una gran afinidad al sistema nervioso y a los derivados del ectodermo, como son los epitelios y el sistema nervioso. Estos virus tienen unas características, estos virus herpes,
en lo que llamamos latencia. Quiere decir que no solamente va a provocar lesiones o enfermedades una vez que infecta al huésped, sino que va a permanecer por toda la vida en nuestro organismo una vez infectado, lo que llamamos el periodo de latencia. Por tanto, este periodo de latencia va a variar de acuerdo al tipo de virus herpes que estemos hablando. Por ejemplo, en el virus herpes 1, en el virus herpes 2 y en el virus varicela zoster, el tejido donde se va a instalar la latencia va a ser en el tejido nervioso. Por ejemplo, el citomegalovirus y el virus Epstein-Barr va a ser en el tejido linfoide, ¿no? Este virus, además de ser tan especial, pues ustedes sabrán que este virus pues son muy frágiles en el ambiente, pues se van a inactivar con el calor, alcohol, antisépticos y radiación ultravioleta. Por tanto, las medidas de prevención van a ser fáciles y no podemos infectarnos de este tipo de patología. Van a ser resistentes sí a la desecación y al frío. Por tanto, estos virus herpes, en relación al huésped, van a tener ciertas fases dentro de la invasión de un tejido, en este caso la piel. Por tanto, va a haber una infección productiva dada por ciertas patologías que vamos a revisar, una infección persistente dada por lo llamado latencia o recurrencia, y una fase de infección transformante en la cual algunos virus van a poder integrarse al genoma del huésped y provocar en algunos casos tumores. Este es el caso de Epstein-Barr, por ejemplo, los virus como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, que en algunos casos pueden provocar tumores, como el linfoma. En cuanto a la patogenia de los virus herpes, estos, como yo les mencioné, persisten en el huésped y pueden inducir enfermedad recidivante al volver otra vez a capturar y alterar los genes celulares que van a evitar su depuración, lo cual va a permitir una latencia, porque me van a inhibir apoptosis, que normalmente la célula de todo el epitelio, de todo ser humano tiene, y por lo cual va a ser que en esta etapa de latencia evita la detección inmune de esta enfermedad. La latencia va a ser mantenida por un secuestro en sitios inmunológicamente privilegiados. Por tanto, el virus herpes simple, por ejemplo, el virus herpes 1, va a encontrar un individuo susceptible causando primero una primoinfección. Esta primoinfección puede ser sintomática o asintomática. Estamos hablando del virus herpes simple, anteriormente se conocía como loro labial, ese de que a veces le echaban la culpa de que, pues, sabe que me ha picado la araña, qué sé yo, que me forman pollitas, pues estamos hablando ahora. Por tanto, en algunas personas va a provocar síntomas, por ejemplo, una gingivoestomatitis. En algunas personas, depende de las costumbres de las personas, va a provocar un herpes genital, o puede provocar una encefalitis si este huésped es inmunosuprimido, o puede provocar una queratoconjuntivitis. Pero este virus también puede hacer que en este huésped no me cause síntomas, como sucede en la gran mayoría de las personas, puesto que cuando nosotros vemos una patología de un virus herpes, generalmente lo vemos en mayores o en adolescentes o en adultos, pero nunca nos acordamos si es que tuvimos alguna primoinfección en la infancia. Lo que sucede es que en la gran mayoría se nos dosa inmunoanticuerpos contra virus herpes simple, en la gran mayoría ya hemos tenido esta infección, simplemente que la gran mayoría de los huéspedes son asintomáticos, lo que pasa en la mayoría de las personas. Pero pasa esta primoinfección y el virus permanece latente por el resto de su vida. Pero en alguna oportunidad de su vida, debido a factores reactivantes como puede ser una fiebre, una menstruación, en las damas es muy frecuente, pues después de que están en el periodo menstrual, o en el estrés, o que tienen una infección, que si ellos están agripadas, y pues de pronto este virus sale de la latencia y hace la parte sintomática, ¿de acuerdo? O bueno, la dama pues después de una exposición exagerada al sol, en el caso de las personas, de algunas personas, ya sean varones o mujeres, y después de una exposición muy fuerte al sol, pues también tenemos una reactivación del problema. Entonces pasamos a lo que llamamos recurrencia, para lo cual la recurrencia puede ser también sintomática o puede ser asintomática. En caso de la sintomática, pues ahí aparece lo que llamamos el herpes labial, el herpes genital o una queratoconjuntivitis, ¿no? Y vuelve otra vez a ser, en ese momento, en caso de lo que es sintomático, un individuo que va a excretar virus y va a ser una
cuestión de un factor contagiante para diseminar más la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes verán, pues este virus tiene varias fases, ¿no? Una vez que ingresa al individuo susceptible. El reservorio en el virus herpes simple 1 es humano, no se transmite de animales, es contacto directo, como ustedes estarán viendo ahí, por las secreciones ya sea oral, genital, orogenital o genitoanal. La fuente de infección va a ser básicamente por la persona que tiene los síntomas, o sea, las personas que tienen las vesículas, el contenido de las vesículas son, o de la costra, porque son vesículas tan frágiles, que se rompen tan frágiles, y pues por ahí no habrá, pues, como nosotros somos cariñosos con los niños y nos pegamos a los niños, y la forma de que se van transmitiendo. Entre los niños se van contagiando muy rápidamente, porque bueno, los niños juegan, ¿no? Llevan actividades en las cuales pues, la enfermedad se disemina muy fácilmente, ¿no? O un excretor asintomático que no tiene mayores síntomas, pero puede estar haciendo la viremia y poder contagiar por vía respiratoria. El periodo de incubación del virus herpes es de 6 días a 4 semanas. Puede ser muy rápido como demorarse. Por tanto, cuando yo tengo una infección primaria o prima infección por virus herpes simple, yo tengo que el 90% no va a presentar ningún síntoma, pero tengo que el 9% va a presentar una enfermedad menor. Y yo tengo que solamente ni 1% como infección primaria puede presentar algún síntoma, como una gingivoestomatitis, una queratitis, un herpes genital, un eczema herpético, una encefalitis, un herpes diseminado, depende de mi paciente si está inmunocompetente o inmunodeprimido, un panadizo herpético o un herpes de gladiadores. Pero lleva la infección de virus herpes, continúa, como le dijimos, a hacer una persistencia en las células ganglionares nerviosas, principalmente los ganglios sensoriales. Va a haber una recurrencia, como ya antes mencionamos, como herpes labial, cutáneo, queratoconjuntivitis o cualquiera de las formas sintomáticas de esta enfermedad. Como la característica de esta lesión es que me va a causar un dolor bastante urente, ¿no? Y la formación de vesículas, que son muy rápidas, de 5 a 10 días, y también vamos a ver adenopatía cervical sensible, ¿no? Dolorosa. Como factores desencadenantes, como antes le mencionamos, pueden haber traumas, radiación ultravioleta, quemaduras, estrés, fiebre, menstruación, como antes le mencionamos, que se reactivan este virus. Por tanto, las patologías asociadas al virus herpes simple 1, sea el herpes labial, genital, gingivitis, queratoconjuntivitis, eczema herpético, faringitis, esofágitis. Esto es lo clásico que vemos en los niños, ¿no? Un herpes genital, un herpes orolabial, de la cual vemos lesiones al inicio. Como ustedes verán, una cosa que yo quiero que le quede bastante, que ustedes van a ver en la práctica, cuando ustedes hagan la práctica clínica, una cosa es ver una foto, pero una cosa es ver una práctica clínica. Cuando ustedes ven una práctica, ustedes van a ver que todos los virus herpes, llamado virus herpes 1 y herpes 2, el virus varicela zoster, tienen una característica bastante especial. Uno, que es que me va a producir un eritema. Como ustedes verán, todas las lesiones que están afectadas por herpes tienen eritema de fondo. ¿De acuerdo? Todas tienen eritema de fondo. Incluso una fase inicial. Tienen eritema de fondo. ¿De acuerdo? Y encima de estas se van a instalar las vesículas, que pueden ser claras o amarillas. Pero todos los virus herpes, ustedes van a ver esa característica, tanto los virus herpes simple como una varicela. Una varicela ven un eritema y encima del eritema está instalada la vesícula. Estas vesículas son muy frágiles y llegan a ser costras hemáticas o costras mielicéricas si el paciente se infecta secundariamente. Esta es una gingivoestomatitis, donde hay también eritema y bueno, el área amarillenta, ¿no? Pero puede llevar a hacer lo que llamamos una queratoconjuntivitis, realmente a opacar la córnea, ¿de acuerdo? O llevar a hacer esto, un herpes diseminado, ¿no? Cuando mi paciente, yo tengo un paciente inmunocomprometido, ¿no? Y ahora que tenemos tantos pacientes con SIDA, pues imagínense lo que viene ellos. Esto es lo que llamamos un panadizo herpético. Quiere decir la lesión que está a nivel de un dedo de cualquiera de los miembros se llama panadizo herpético. Es sumamente doloroso para los pacientes, ¿no? Y bueno, esta es una lesión de herpes diseminado en un paciente inmunocomprometido. Como ustedes verán, de fondo hay eritema, ¿no? Encima de las vesículas o encima de las costras que ya se van
viendo en el paciente cuando se rompen las vesículas. Entonces siempre vemos una infección, una vesícula o costra sobre un eritema. El reservorio de virus herpes 2, que es algo similar, también es humano, el medio de contacto, el medio de transmisión también es contacto directo, las fuentes de infección puede ser igualito, sintomático, estresor sintomático. La primera infección, en este caso, este virus generalmente se da en vida sexual activa, porque el contagio es como una enfermedad de transmisión sexual. ¿De acuerdo? Se dan en adultos jóvenes, por tanto se puede asociar a los mismos síntomas en los pacientes. Los síntomas, igual el 30% puede ser asintomático, el 70% puede haber unas vesículas que generalmente es en región genital, ¿no? La recidiva también es frecuente en este tipo de patologías y la persistencia, como ustedes verán, que es casi similar a lo otro, se darán en las células ganglionales nerviosas, pero como la zona genital estarán en los ganglios sacros. La recurrencia, importante, cuando nosotros tenemos embarazadas con este tipo de virus, podemos transmitir la enfermedad por vía vertebral, ¿no? Y hacer que el bebé intraútero pueda hacer la enfermedad por virus herpes, ¿no? Por tanto, tenemos que evaluar siempre a los pacientes cuando tengan este tipo de enfermedad, herpes genital, por ver si en temporada de parto, pues no da la luz en forma eutóxica, sino por arriba de la. Esto es, como ustedes van a ver, tenemos a la vulva, genitales masculinos, y ustedes verán que tenemos vesículas y de fondo tenemos eritema. Es una característica bastante similar en todos los virus herpes. En inmunodeficientes, por tanto, ya saben, todos los pacientes inmunodeficientes ya no solamente me van a presentar este tipo de lesiones típicas, sino yo ya veré incluso hasta úlceras crónicas y persistentes o formas generalizadas vesiculosas, ya simulando una varicela de curso agresivo, un herpes ya de afección visceral, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente con SIDA, entonces yo ya no veré las clásicas vesículas, sino yo ya veo úlceras, necrosis de estos pacientes, ¿no? Las patologías en el recién nacido, tenemos que tener en cuenta que estos bebés pueden nacer con enfermedad mucocutánea, un buen pronóstico, pero también pueden hacer la enfermedad diseminada. Y como dijimos, el virus herpes tiene una gran afinidad por el sistema nervioso central. Dependerá en qué fase del embarazo se esté dando en esta infección para poder tener las precauciones del caso. Porque cuanto más temprano, primer trimestre, le dé a una mujer embarazada, pues será mayor el riesgo para ser bebé. Las patologías asociadas, por tanto, serán pues en la nivel genital, rectal, perianal, labial, meningitis, herpes neonatal. Depende de la parte de aquí, de las costumbres de la persona, y la otra en caso de qué paciente le está afectando. Por tanto, el diagnóstico de virus herpes simple, yo voy a hacerlo, como en antes le vuelvo a repetir, vesícula sobre base eritematosis. Ambas tienen la misma característica, incluso la vesícula. En la forma de laboratorio puede ser un diagnóstico a través de PCR, ¿no? En líquido cefalorraquídeo, en casos que ya afectan la encefalitis o meningitis, o como cultivo en muy pocos casos en el aislamiento a través de una in vivo en cultivos de células para ver el efecto citopático de este tipo de virus. El virus varicela zoster, que es el virus herpes 3, generalmente la mayoría ha tenido y se acuerdan, porque ustedes son relativamente jóvenes, se acuerdan de cómo tuvieron una varicela o tienen hermanos menores, y como ustedes van a ver, hay muchas características de los virus herpes 1 y 2 comparten. Pero la transmisión principalmente es vía respiratoria o el contacto con vesículas de la piel o mucosas, por eso es que nosotros vemos, caray, si yo mando a mi hijo de varicela, ustedes verán que las niñeras nunca las aceptan, a lo mejor ellos saben que les devuelvan a ese chico, pero no saben que ya contagió el niño, porque primero tiene una fase respiratoria, como vamos a ver, la prima infección de la varicela es respiratoria, el niño está con un resfrío y es la etapa de contagiosidad, por eso es que el niño ya contagió, ya ahora está con sus vesículas y sus costras, ya había contagiado hace rato. Y la otra fase es la fase de costras, en la cual el niño se está rascando las costras y la secreción que tiene también es otra forma de contagiar a otros niños, ¿no? Por tanto, es vía respiratoria o por el contacto de las vesículas de la piel o las mucosas. Es altamente contagiosa, la primera infección se llama varicela, que es un exantema infantil, y la recurrencia se llama herpes zóster.
Es benigna excepto en inmunocomprometido, si el paciente es inmunocomprometido, o es mucho más agresiva cuando le da a una persona adulta. Como ustedes verán, ahí si verán un niño con varicela lleno de ampollitas y costritas, y está jugando como si nada, y cuando le da a una persona adulta, por ejemplo, eso ocurre en las personas que vienen a veces de la sierra, o que nunca hayan tenido contacto con ese virus, viene acá a Lima, le da una varicela y ustedes ven que el paciente está hospitalizado llega. Entonces el virus es mucho más suave en niños y mucho más agresivos en adultos o inmunocomprometidos. La prevención, pues, está dada por vacunas virus vivo atenuado, que da una protección del 80%. Entonces la patogenia se va a dar con las gotitas al tracto respiratorio, esta viaja a los linfáticos, me viaja al sistema reticular endotelial, me va a causar la primera viremia, la cual me va a ir a las mucosas y a la piel. A la piel va a provocar después una latencia en las neuronas, ¿de acuerdo? Va a provocar primero una mácula, una pápula, vesícula, pústula y cosas, en las fases que tiene la varicela, ¿no? Esta viremia puede estar asociada a fiebre, malestar general o síntomas respiratorios. Este es un caso de paciente adulto. Como ustedes ven, es la misma patología que tiene eritema sobre ellas, vesículas o cosas. Infección por virus herpes. Tiene esa misma característica. El virus va a causar una recidiva llamada herpes zóster después de una latencia en los ganglios de las raíces dorsales por migración. Por tanto, estos virus van a depositarse en los ganglios de las raíces dorsales, pero llega un momento en el cual existe factores predisponentes, que este paciente pues otra vez haga una inmunodepresión temporal y estos virus vuelven a salir, pero ya no vuelven a salir como varicela, sino sale la fase de herpes zóster. Por tanto, como va a activarse la latencia y va a cruzarse a través de las raíces nerviosas, pues me va a ocupar un dermatoma en especial. Generalmente los dermatomas que más se dañan son los hemitoma de tórax, ¿no? Por tanto, los factores desencadenantes que pueden hacer que esta enfermedad curse con la segunda fase llamada herpes zóster será la edad avanzada, la inmunosupresión de mi paciente, neoplasia, SIDA, traumatismos locales como radioterapia o quimioterapia, tratamientos esteroideos muy de larga data o tuberculosis o malaria como enfermedades inmunodeficientes. La clínica en herpes zóster yo veré una fase prodrómica que se presenta en 48-72 horas o más, en la cual el paciente no tiene todavía la erupción, pero sí tiene fiebre, malestar general, cefalea, un dolor urente sin haber lesiones en piel, o estesia o disestesia, sensibilidad hasta el menor roce, al paciente le duele esto, sin haber lesiones en la piel, y sobre un dermatoma afectado. Las raíces más afectadas, como les menciono, es las torácicas 3 hasta la L3, la lumbar 3, y la otra rama es la rama oftálmica del nervio trigémino. Una vez que pasa la fase prodrómica, que a veces es confundida con otras cosas, es confundida con infartos, es confundida con dolor pleurítico, dolor porque no hay lesiones visibles en el paciente, entonces hay que recabar una buena historia en el paciente, incluso a veces son sometidos a la paratomía cuando son en la zona abdominal, y luego pasa una segunda fase que es la fase del exantema, que son ya las vesículas y la costra, dejando una cicatriz eucrómica o discrómica, siempre va a dejar una cicatriz. La localización, el 56%, como ustedes verán, es torácico. Las complicaciones, básicamente, que es la que tenemos que trabajar, ustedes que van a ser formados como médicos generales, es lo que tenemos que hacer, es que ustedes me reconozcan la enfermedad en fases tempranas para poder evitar la complicación que se llama neuralgia postherpética. Si yo diagnostico en forma muy temprana, yo puedo prevenir esta fase, esta complicación. Entonces yo tengo, y como ustedes verán, ocupo un dermatoma, ¿de acuerdo? La mitad de una parte del cuerpo, un dermatoma, un recorrido de una raíz nerviosa, y como ustedes verán, el mismo patrón, eritema y encima están las vesículas. Eritema y vesículas encima, después se transforman en fósforos. Igual en esto, eritema, vesículas que ya me forman ampollas cuando se segunda. Las formas clínicas del herpes zóster generalmente son unilaterales, ¿de acuerdo? Pero ustedes vean ustedes que pueden simplemente haberse quedado en la fase prodrómica y solamente quedarse con el dolor, o
pueden hacer con lesiones muy pequeñas, o pueden hacer la necrótica, que es característica de inmunocomprometidos, o pueden hacer la diseminada, varios dermatomas a la vez, o puede causar un herpes oftálmico o un síndrome de Reisstein-Hund, que le voy a mencionar más adelante, afectar de acuerdo a los nervios que me afecten, otro tipo de herpes. Este es el herpes zóster diseminado, ¿no? Este es el herpes necrótico, o sea, ya no veo vesículas, veo un eritema de fondo, pero ya veo tejido necrótico sobre la piel. Tengo también una forma clínica como es el herpes zóster oftálmico, que cuando se reactiva en el ganglio trigémino, aquí tengo yo las mayores complicaciones. Si esta fue la presentación de mi paciente, 50-70% de complicaciones severas. Yo tengo un signo de Hutchinson, que es un signo en el cual yo ya veo afectación de mis lesiones herpéticas a nivel de la punta de la nariz, todo el dorso de la nariz y la punta de la nariz. Cuando yo veo ya mis vesículas en esta zona, yo tengo que estar alerta que esto se está tratando de herpes oftálmico. ¿Por qué? Porque yo ya voy a empezar a estar alerta con un compromiso ocular. Estos pacientes, si no son detectados a tiempos, es ceguera permanente. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que diagnosticar de forma temprana para no llegar a estos extremos, ceguera permanente. El diagnóstico, terapia precoz, son muy fundamentales. El tratamiento es rápido, ante la duda, darle antivirales siempre, ¿no? Y cuanto más temprano lo doy, menos problemas con complicaciones. Menos de 72 horas y yo instalo un tratamiento antiviral, yo prevé, y eso se ha visto en estudios, muchos estudios, en la cual dar un tratamiento muy temprano me va a hacer que yo evite las complicaciones oculares en este caso, o las complicaciones de neurálgica posterior. Siempre estar de la mano con un oftalmólogo para que haga el tratamiento también de soporte para lo que es la parte oftalmológica. El síndrome de Reisstein-Hund es un compromiso, cuando hay un compromiso del nervio facial con activación del ganglio geniculado. La tríada es esta: el paciente viene con parálisis facial, viene con dolor auricular y las vesículas en el pabellón, canal auditivo, paladar duro y lengua. Este síndrome cuando se afecta el nervio facial. Se considera una polineuropatía craneana, va a comprometer al par quinto, noveno y décimo. Estos son los estadios que pueden ser clasificados en sindrómico, de acuerdo a la secuela que pueden hacer este tipo de afectación por herpes zóster y que tengo que tener bastante cuidado. El herpes zóster como diagnóstico es básicamente clínico. Los cuadros, pueden haber cuadros atípicos que me creen duda diagnóstica, pero el cuadro es un cuadro clásico bastante, ¿no? Pero en casos tengo ciertas pruebas que puedo hacer echar mano, pero diagnóstico principalmente es clínico. Puedo hacer un citodiagnóstico de SAT, que es un frotis, un raspado de la vesícula, en la cual yo tengo que hacer una coloración especial y puedo hacer este tipo de... O por histopatología, yo dije que ahí existe un efecto citopático que tienen estas células, y puedo hacer este tipo de problemas. Un cultivo, que es una cuestión un poquito más onerosa, o una inmunología, o una biología molecular, PCR, ¿no? Para poder identificar el virus. En caso de... El tratamiento lo haré con aciclovir, que es la molécula básica y por años utilizada. Existen muchos similares que ustedes van a ver, aciclovir y todo, aciclovir y muchas cosas, que lo que me hace simplemente es aminorar dosis por día. Pero aciclovir es el tratamiento. Pero que todos en el cerebro van a derivar a la molécula que es aciclovir, que es la que va a actuar in vivo, ¿no? Es un análogo de una guanosina que se va a incorporar al DNA del virus y me va a empezar a detener la replicación viral. Ese es su efecto. Va a estar activo contra los principales virus herpes, principalmente virus herpes 1, el 2 y varicela zoster. Hay tratamiento que se da por vía oral, endovenoso, tópico, ocular. Y el virus herpes zoster con reducción, como le dicen antes, cuanto más temprano trabajemos, mucho mejor la reducción de quedar con un herpes zoster, una neuralgia posterpética. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, básicamente, si yo veo un herpes zóster en una persona con inmunocomprometida y principalmente los pacientes ancianos, pacientes mayores de 50 a 60 años, tienen que instalarse tratamientos mucho más rápido porque ellos son los mayores candidatos a tener herpes zóster. Cuando el herpes zóster se instala en un niño, son pocas las veces que se va a una neuralgia posterpética. Pero si este paciente es mayor de 50 años,
sí se va con un dolor urente, ya no hay vesículas, sino mucho le queda de cicatriz, pero es un dolor que incluso le queda de por vida a este paciente. En tratamiento antiviral se ve varicela en formas graves, y en los niños la dosis que les estoy mencionando acá, y en adultos la dosis que revisará. Pero la idea es esta: instalar el tratamiento en forma rápida en grupos de importancia. Existe un tratamiento que es la pregabalina, en la cual me voy a ver la parte del dolor la neuritis, ¿no? El mecanismo de acción que les estoy mencionando acá, que es un análogo de la GABA, que me va a bloquear canales, ese es su efecto en cuanto a las terminaciones nerviosas, y que esto es importante, bueno, que lo hacemos en forma paralela o post la fase de herpes zóster en un paciente, ¿no? Otra de las infecciones que lo realizamos en forma más rápida es molusco contagioso. El molusco contagioso es una lesión papulosa, tumoral, benigna, que es causada por un virus del grupo postvirus. La etiología también es un virus de DNA, en la cual existen dos tipos, ¿no? El 1 y el 2, infecta propiamente a seres humanos, y la respuesta es mediada por células. La patogenia solamente se va a replicar en células epidérmicas. El compromiso dérmico va a ser mínimo, es una lesión superficial, como ustedes van a ver, y la inmunidad es una inmunidad retardada, ¿no? Es una lesión felizmente benigna, que lo vemos generalmente en la infancia, como ustedes van a ver acá. Pero en la última década, pues ustedes van a ver que normalmente las lesiones que ustedes van a ver son lesiones muy pequeñitas, que nosotros veíamos antes en niños, pero cuando les pasa a una persona inmunocomprometida y tenemos regular cantidad de pacientes con SIDA, ustedes van a ver una lesión de molusco contagiosa, pero en cosa grande. ¿De acuerdo? Señor molusco. Lo vamos a mirar. La transmisión es básicamente por contacto físico, interpersonal, sexual, con comida, la ropa del paciente. O autoinoculación, ustedes van a ver que estos pacientes provocan mucho puririto, mucha gana de rascarse, y por eso es que se diseminan las lesiones. La epidemiología viene en brotes, ¿no? Cuando generalmente se da en brotes en temporada de verano, facilitada cuando la piel está dañada, la contagiosidad intrafamiliar, y generalmente la población infantil es la que tiene el mayor problema, y los adultos, generalmente si son inmunocomprometidos, lo vemos más frecuentes con pacientes con SIDA. Periodo de incubación muy pequeño, de 2 semanas hasta 6 meses. Y inmunocomprometentes es autolimitado. A veces no le damos tratamiento a estos pacientes porque sabemos que la infección se autolimita. Las lesiones son como estas, que vamos a ver, generalmente en áreas expuestas, cara, tronco, extremidades, genitales en adultos, y es raro verlas en palmas y plantas. Esta es la característica que quiero que ustedes revisen. Cuando ustedes van a ver una lesión por molusco, ustedes van a ver una pápula, ¿no? Una pápula que generalmente puede ser blanca, perlada o rojiza, y que ustedes van a ver que esta tiene un ombliguito, que es básicamente la lesión característica, un ombliguito dentro de toda esa pápula, ¿no? Es una pápula umbilical. Acá es la pápula umbilical, ¿no? Que si nosotros queremos hacer una biopsia, vemos esta reacción, que son los cuerpos coloides, característica de este tipo de infección. El diagnóstico puramente es clínico, y en ocasiones requerimos pues algún tipo de biopsia, generalmente en pacientes con bajo sospecha, generalmente pacientes con HIV. Anticuerpos específicos IgM podemos diagnosticar en estos pacientes, pero la patología es bastante benigna. Los diagnósticos diferenciales pues serán algunas cosas, lesiones que se parecen, pasando por las verrugas, ¿no? Foliculitis, quistes, limpiocano, condilomas, chalazo. El tratamiento es bastante simple si es que queremos tratar al paciente, porque como le dijimos, esta infección es una infección autolimitada. Pasa un tiempo, el virus se va y se caen todas las lesiones, ¿no? Pero a veces tantas lesiones que a veces no lo reciben en el jardín de infancia con tantas lesiones encima del paciente, ¿no? Podemos trabajar en curetaje, que es una cureta que simplemente raspamos bajo anestesia percutánea, o la crioterapia, que ustedes van a ver en sus rotaciones, o queratolíticos citotóxicos en pacientes muy pequeñitos, ¿no? O el láser, o sistémicos, como varias posibilidades, o el imiquimod, que es un medicamento muy bueno pero muy caro para nuestro país. Las verrugas cutáneas es otra infección que ustedes van a ver, y van a ver generalmente en sus rotaciones de práctica. Nunca se van a ir sin ver una bendita verruga. Es una de las principales causas de morbilidad de nuestro servicio, que está dentro de las 10 primeras causas de nuestro servicio.
y son manifestaciones cutáneas tanto en piel como en mucosas que pueden estar causadas. ¿Por qué? Porque por el virus papiloma humano. ¿Por qué? Porque este virus tiene una gran afinidad por epitelios escamosos estratificados, cornificados, ¿no? Básicamente epitelio escamoso estratificado. Ahí le gusta porque es un punto de piel o un punto de tejido donde le da cierta materia prima para poderse replicar. Tienen diferentes formas, de acuerdo a la localización, pueden llamarse las verrugas vulgares, que son las comunes, que ustedes van a ver ahorita una en la cual ven a chicos con las manos con llenocitos de verrugas. Las verrugas plantares, las verrugas planas, que generalmente aparecen en la cara, o la verruga genital o llamado condiloma acuminado, ¿no? La apariencia de las lesiones es influenciada por el tipo de virus. Existen más de 180 serotipos de papilomas humanos que pueden afectar al ser humano. De acuerdo al tipo o serotipo que afecte al huésped, será el tipo de lesión que nosotros veamos en nuestros pacientes, ¿no? Generalmente son asintomáticas y autolimitadas, también se autolimita de acuerdo al estado inmunológico de la piel, pero pues por razones cosméticas o porque el paciente pues tiene tantas verrugas, es una cuestión actualmente que no solamente el tener alguna enfermedad es curarse por no tenerlas, sino también por una cuestión estética, ¿no? El no tener verrugas en el cuerpo, ¿no? Se les trata ese tipo de verrugas. Las verrugas comunes, o sea, las vulgares, son las que representan el 70% de las infecciones por VPH y generalmente se dan en niños. En las mucosas, lo más frecuente es ver condiloma acuminado y siempre asociado a una ETS, ¿no? Por eso que siempre tenemos que estar alerta sobre alguna ETS adicional que se coló por ahí. Es un virus DNA de doble cadena, ¿no? Y como le dije antes, ya se llevan 180 genotipos. Algunos tipos de papiloma virus algunos de ellos, como ustedes van a ver, estos papilomas virus son clasificados como alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. Depende al que le tocó infectarse este paciente, será el que yo tenga la capacidad oncogénica de provocar carcinoma escamoso o espinocelular en un paciente, si es que no es tratado, ¿de acuerdo? Por tanto, si yo pegué un alto riesgo, que son el 16 y 18, con mayor frecuencia, pues la capacidad de que si ese paciente no recibió el tratamiento respectivo, puedo tener un cáncer cervical o un cáncer peniano, ¿no? Frecuente más el cervical que los genitales masculinos. Por tanto, ¿por qué tenemos que enfocar la parte de tratamiento? En epidemiología, el 10% de nuestros niños y adolescentes que tienen este tipo de infección, como le digo, tenemos virus infecciones por VPH como dentro de las 10 primeras causas de nuestra morbilidad, de atención recibidas en el servicio de dermatología en hospitales nacionales como el nuestro. Alta incidencia en personas jóvenes, en cualquier sexo, cualquier raza, señores. Se sugiere que existe una cura espontánea después de 2 años sin tratamiento, ¿no? Pero pueden ser dolorosas. Yo les dije que la mayoría son asintomáticas, pero existen 2 verrugas que duelen, que son las de localización plantar y de la localización periungual, o sea, que están pegados a la uña, ya sean de las manos o de los pies. Son las únicas que duelen por la presión que tienen estas. Si tienen en la planta de los pies, o sea, un callito, que tengan ustedes, saben que un callito, me duele aquel callito, ese no es callito. Pónganse a pensar que es verruga plantar. Y si tengo en la periungual, pues también es dolorosa, tanto para el paciente tener la verruga como para los tratamientos, que es bastante doloroso también. Forma de transmisión, si contacto directo o indirecto. Vía de infección, el virus ambiente. Para lo que es vía de infección, tenemos que tener unos aspectos que ustedes, nosotros siempre le vamos a referir durante la rotación de práctica. Para que nosotros tengamos una infección por VPH, ustedes verán que tienen muchas personas, ustedes van a ver muchos pacientes con virus, con verrugas, pero tenemos que tener 2 cosas del huésped y del virus. Uno, el virus es un virus que lo tenemos en cualquier superficie contaminada, no bien limpia, qué sé yo, o incluso cualquier superficie aparentemente limpia. El papiloma es un virus mundialmente distribuido. Pero para que el paciente se infecte de virus, lo que sí sabemos, o lo que se sabe actualmente, es que el paciente, para que se pegue el virus, la piel nace genéticamente predispuesta como un receptor capaz de recibir el papilomavirus. Por tanto, hay muchas personas que ustedes verán que nosotros trabajamos cientos de verrugas y personas que no se nos pegan por nada porque genéticamente no tenemos receptores para cierto tipo de virus. Algo de esto funciona para este tipo de VIH.
virus papilomavirus. Entonces, existe una cuestión que tiene que tener el huésped y el virus para producir la enfermedad. Los tipos de verrugas, como le digo, es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a dónde se presenta la verruga, yo le diré qué tratamiento le puedo dar a mi paciente. Por tanto, es un cuadro muy genérico que ustedes lo van a ver cuando me oyeron en la parte de práctica. ¿Por qué? Porque no es igual tratar una verruga que le salió a la señorita en la cara que tratar una verruga que lo tiene en los dedos de la mano o tratar una verruga que lo tiene a nivel genital. Es diferente el enfoque que yo tenga que darle a lo que es. ¿Por qué? Porque como antes le dije, ahora ya no solamente es destruir lesiones como antes agarraban a todo el mundo, le cauterizaban la lesión desde la cara, paseando por el dedo y pasando por el pie. Entonces, pero usted cauterizando la cara pues le va a quedar una cicatriz que es horrorosa, ¿de acuerdo? Entonces ahora tenemos que pensar en la parte estética de que le quede al paciente, ¿no? Y ustedes saben qué importante que es no solamente los conocimientos y la preparación académica que uno lleva, sino también la imagen y la presencia que usted, cada persona debe tener, ¿no? Por tanto, para lo que son verrugas comunes, que son las que se presentan en miembros superiores, manos, que generalmente son los tipos de papilomavirus que afectan. Verrugas planas, que generalmente, como le digo, generalmente son en la carita. Las verrugas intermedias, que tienen un rango de ambas cosas. Verrugas plantales, que son las que le acuerdan que son las que duelen. O las verrugas en mosaico en genitales, las verrugas comunes genitales o el condiloma acuminado. Y las verrugas orales, porque también afectan a mucosas. Estas son las verrugas que ustedes van a ver frecuentemente en sus rotaciones prácticas, ¿no? Lesiones pues que parecen callos, pero unos callos con superficie muy irregular. Un callo es una superficie lisa, la verruga tiene una superficie irregular, ¿no? Pueden estar desde los blanquitos, los amarillitos, los oscuritos, qué sé yo, pero lo que comparten son que son pápulas o placas cuando son ya grandazas y de superficie irregular, ¿de acuerdo? Superficie irregular. Pueden estar en cualquier sitio de la piel. Y estas son las que duelen, ¿no? Cuando se meten al paralelo, al tejido, todo esto se llama tejido periuviano, alrededor de la uña. Cuando se instalan ahí, sí son bien dolorosos. Y estas son las otras dolorosas, cuando son las plantitas. Si ustedes ven estas plantitas, estas plantas de los pies, y no se dan cuenta de que realmente el paciente viene por dolor, a veces, o lo confundimos mucho por callito, vamos a pensar que vaya el podólogo y pegue una raspadita por ahí, pero la verruga sí está apareciendo y apareciendo. Son las verrugas plantares, que son dolorosas. Y hay verrugas también que son orales, es como si tuvieran un empedrado en la mucosa oral, ¿no? De hiperplasia focal y de nuca, son como si tuvieran un empedrado en la boca. Las verrugas anogenitales y condiloma cervical es un punto bastante importante que ustedes van a revisar, es una patología que supongo que ustedes vienen de infectología, ¿no? Me parece que ustedes vienen de infectología, por lo que me refiero a los chicos. Ustedes, se supone que ustedes han visto bastante condiloma acuminado, y si no, pues lo veremos en el caso de que alguno relativamente llegan a nosotros. Nosotros vemos regular cantidad de condiloma acuminado. Son frecuentes las asociaciones con cierto tipo de virus, de bajo potencial oncogénico, pese a la monstruosidad a veces de las lesiones, ¿no? Puede causar un condiloma acuminado gigante, ¿no? En casos, y llegar a formar lo que llamamos un carcinoma de células escamosas, y pues fue el paciente tuvo infección por un virus de alto riesgo, ¿no? Es esto, ¿no? Tenemos un pene de un caballero, entonces en la cual ustedes verán casi más o menos lo mismo que tienen los pacientes, ¿no? Una placa, pápulas de superficie irregular, ¿no? Superficies irregulares, el mismo color de la piel, del mismo color, perdón, de la mucosa, ¿de acuerdo? Múltiples en el caballero. En el glande también tengo lesiones, que incluso ya son en placas, porque son lesiones mucho más grandes. El condiloma acuminado tiene porque esa parte como si fueran espiguitas, condiloma acuminado, pese que están, yo sé que estamos hambre. El pay de limón no tiene unas espículas, ya, es por esa forma de espiculada, que se llama condiloma acuminado. Acuminados son puntitas. Y ustedes ven que la lesión pues tiene esas puntitas, ¿no? Tiene esas puntitas, ¿no? Puntitas. Por eso se llama condiloma acuminado. Y pero puede llegar a tener semejante tumor, que es el tumor gigante de condiloma acuminado, ¿no? Y pues obturar muchas zonas normalmente de edificios naturales, y pues es una cuestión ya complicada para poder trabajar con ellos. Ustedes acuérdense siempre que el VPH tiene un riesgo oncogénico, ¿no?
por la relación de ciertos, la relación del BPH con el carcinoma espinocelular, que es conocida. Existe una patología genética que tienen ciertos pacientes que es llamada la epidermoplasia verruciforme de Lewandowski, que se dan verrugas, como ustedes vamos a enseñarles ahorita, son las fotoexpuestas, pero que es en un paciente con una predisposición genética para hacer esta patología. Y ese es paciente, ¿no?, en la cual todo su cuerpo está llenito de verrugas. Por eso que le digo que genéticamente existe un diseño genético para poder adquirir ciertas lesiones con papilomavirus, ¿no? Esta es una enfermedad frecuentemente, gracias a Dios, muy rara, pero el riesgo congénico de virus, si nosotros tenemos, ya volvemos a repasar, si yo tengo una infección por VPH 16 o 18, es el que yo con el transcurso de los años, si no trato a ese paciente, pues puede derivar a un carcinoma cérvico-embrionario, ¿no? Estadio de transición genital masculino, y yo también puedo llevar a una neoplasia intraepitelial de pene, se llama esto, y la cual puedo tener tres fases, tres formas clínicas de este tipo de carcinoma a nivel de pene, que se llama genitales, porque también la papulosis bobonoide puede darse en damas, la enfermedad de Bowen o la eritroplasia PEA. Todas estas tres es cáncer in situ, por el factor del VPH infección como antecedente. Y es esto, ¿no? Es esta, la placa de un cáncer de un paciente que tuvo papulosa bobonoide, de un paciente que tuvo una infección por VPH, ¿no? Una neoplasia a nivel de estos caballeros, ¿no? La eritroplasia de Geirat, que cuando ustedes revisen cáncer de piel, ahí van a hablar de la eritroplasia de Geirat, que es una forma de carcinoma epidermoide, es una variante del carcinoma epidermoide, y como ustedes ven, los pacientes que derivan de esto generalmente tienen antecedentes de infección de por VPH. Así que pues pónganse a pensar bien cuando tengan algún contacto de este tipo de problema, ¿no? Relación con VPH y malignidad, generalmente inmunocomprometidos, ya que existe cierto problema a nivel de inmunología de estos pacientes para que progrese la malignidad, aún que está en estudio. Doctora, la última imagen, ¿Cuál? ¿Ese? Sí. Bueno, aquí lo vemos, pero la papulosis bobonoide, eso es el tema eritroplasia de Geirat. La papulosis bobonoide puede estar como estas papulitas, que parecen verruguitas pequeñitas, hay unas verruguitas acá, que pueden estar en la región abdominal, pueden estar en la región anogenital. Ustedes verán, son como, parecen lesiones inofensivas, como si fueran unas verruguitas pigmentadas, inofensivas, y que son lesiones también por VPH. Entonces tenemos que tener en cuenta, o tener esas cosas grandadas, porque no a todo el mundo le va a dar por lo mismo que es cáncer, ¿no? Pero también podemos tener lesiones así muy sutiles y ser ya papulosis bobonoide, ¿no? O sea, carcinoma in situ. El diagnóstico de verruga usualmente es clínico, pero su apariencia histológica está dada por una epidermis acantótica con papilomatosis y triqueratosis, que es una cuando en algún momento verán alguna histopatología de esos pacientes, que tenemos un montón, pero se complementa con estudios adicionales. En caso, básicamente nosotros, el diagnóstico es puramente clínico, más aún en verrugas genitales, pero que cuando nosotros vemos verrugas genitales en niños, pues por este problema de que tenemos de abuso contra los niños y los menores de edad, que son los más susceptibles a ser abusados, por eso es que a veces tenemos que hacer un diagnóstico más definitivo para probar que esos niños realmente fueron agredidos sexualmente, bueno, por abuso sexual, que son los niños que nos tenemos que biopsiar, ¿no? Porque la sospecha generalmente es clínica y los tratamientos se instalan apenas en el caso de diagnóstico. Pero en niños son, en cuanto a lo que tenemos que hacer estudios adicionales para probar la cuestión de esto del abuso de los niños. Cuando nosotros vemos una biopsia, lo que vemos es esto, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos imagen de huevo frito. Parece el núcleo quedó en el centro y las células en negativo alrededor, ¿no? Para la carita y la pielita frente al centro, ¿no? Ese es un efecto citopático que tienen estos virus papilomavirus, ¿no? En cualquiera, de la verruga del dedito como de la verruga genital, todos tienen un cambio histopático.
Diagnóstico diferencial con los tallos y cuando se presentan en la planta de los pies, con líquen plano, cuando son pigmentaditos, neus epidérmico, porque a veces hay algunos neus que remedan a las verrugas, papilomatosis, fibra epitelial o procoldón, que a veces son confundidos por el paciente con doctor y una verruga, y tienen esos papilomitas que son las cositas que tienen como pasitas por el cuello, que son una verruga, es una verruga, es una patología que es familiar, ¿no? Los moluscos contagiosos, como ya revisamos, la queratosis seborreica, que se da mucho en los abuelitos, o ya un carcinoma a células escamosas, ¿no? El tratamiento, como le dije antes, dependerá mucho del tipo de la localización de la verruga en la cual yo puedo hacer, en la decisión del paciente que debería hacerse el tratamiento, ya que las verrugas, como le dije, se autolimitan, las infecciones por papilomavirus, y lo otro es cuando hay dolor, pues a nadie le va a gustar tener verrugas en la planta de los pies que duelen, o periunguales que también son bastante incapacitantes o desfigurantes, ¿no? O a veces son asociados a algún síntoma de síntomas cuando están a nivel genital. Aparte, que viene postraído o con la pareja de las orejas, porque a nadie le va a gustar tener una pareja con verrugas. El tratamiento racional pues va a depender si tengo verrugas grandes, numerosas, si ya tengo una displasia por VIH y la prevención y propagación. Las verrugas en pacientes inmunocomprometidos con potencial a desarrollar carcinoma. Tengo que tener bastante por eso que trabajamos con pacientes inmunocomprometidos porque ellos tienen más chance de poder ir a la fase de lo que es cáncer, ¿no? A ser oncogénico. ¿Por qué? Porque es una suerte de no saber si cogieron al virus de alto riesgo o no lo cogieron. Las lesiones, son los que le meten a las cosas raras. Las lesiones consideradas premalignas, como la epidermoplasia versiforme, que vemos esa señora que tenía nievecita de verrugas, o el tumor, es el tumor del condiloma gigante que vimos antes, es el tumor de Brusquets y Western. Y el tratamiento de verrugas visibles con riesgo de infección por VPH a futura pareja. Es la que le dije, ¿no? Otra vez del pescuezo a la paciente, pues la pareja, porque el padre de la pareja no está con verrugas. Pues es otra vez, ¿no? Categorías. Hay tratamientos que se le dan al paciente para que se lo aplique en su casa y hay tratamientos que se apliquen en el consultorio, ¿no? Todos los tratamientos tienen una tasa de curación de 65 a 85%, usados repetidamente sobre un periodo de 12 semanas. Porque, al igual que el virus herpes, es un virus que le gusta mucho tener esa etapa latente de nuestros pacientes. Por eso es que a veces tenemos que hacer un seguimiento, una vez que lo que es parte genital, por ejemplo, un seguimiento del paciente de 2 a 5 años, que permanece la latencia inmunitaria, permanece la latencia en muchos de estos pacientes inmunizados. ¿De acuerdo? Estos son esos para que ustedes mejor revisen, como ustedes verán, y eso lo van a ver más en práctica, pues cuando tengo yo en cara o no trato, o trato con unas cuestiones de queratolíticos, o lo mínimo posible va a ser la parte de dañar a la piel para dejar una cicatriz. Si yo tengo una verruga en la mano, dependerá de la edad del paciente, porque si yo tengo un niñito de 5 años, pues ni modo que agarre y le pegue una gritadera para que cauterizarle una verruga. Entonces la lloradera que le ha traumado para Estados Unidos. Entonces yo trabajo otro tipo de tratamiento. Si yo tengo un niño ya más grande que puede dar otro tratamiento, trabajar en quimioterapia. O sea, el electrocauterización cada vez está dejado menos de usar, ya que tenemos, por más delicados que seamos, siempre vamos a poder dejar una cicatriz desfigurante en el paciente que ya nadie se lo corrige. Entonces, lo mínimo posible, generalmente lo utilizamos en verrugas plantares y en algunas verrugas periunguales, que son recidivantes, ¿no? La electrocauterización. Pues pasan por las el tratamiento de verruga. No existe ningún tratamiento único ni completamente efectivo, como te digo. Deben combinarse los tratamientos en muchos pacientes, generalmente individualizamos muchos tratamientos de muchos pacientes y diferentes tipos de verrugas y de varias localizaciones requieren tratamientos muy diferenciados. Tomar en cuenta que también las verrugas pueden regenerar, que el paciente tiene 20 verrugas, las 20 se las tengo que quitar. Ni depende de tengo que sopesar ni edad de mi paciente, el estado inmunológico de mi paciente, edad de mi paciente, edad de mi paciente. Eso sería todo lo principal.